Hola. Mi gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien, así que para no perder más el tiempo, tenemos que darle las gracias a Tostada JRR, quien fue que creó este fanfic, y el nombre del fanfic es Sombrero de Paja Luffy. El puño negro, en la descripción estará como siempre el link del creador como de la historia, suscríbanse dándole a la campanita para que no se pierdan uno de mis vídeos, denle like y comente. Tanto como el anime de One Piece y este fanfic no me pertenece todos los créditos a sus respectivos autores. Sombrero de Paja Luffy. El puño negro capítulo 9. Adelante, un fanfic de One Piece 1. Capítulo 9. Adelante vamos. Zoro caminó cautelosamente hasta la puerta detrás de la cual se encontraba la forja de Saúl. Luffy y Nami ya se habían dirigido hacia los muelles después de que los tres terminaron de reunir suministros en la ciudad, y ahora tenía una última cosa que hacer antes de unirse a ellos. Tenían comida, agua y una o dos cosas más para ayudarlos en el camino hacia el escondite de Matre Azures. Nami dijo que se detendrían en el camino para reabastecerse, por lo que no necesitarían lo suficiente para todo el viaje, solo lo suficiente para llegar a la siguiente isla. También había hecho que Zoro lo comprara todo. Se había quejado, pero la naranja era tacaña cuando se trataba de dinero, tacaño probablemente era quedarse corto. El verde llamó a la puerta y el sonido de martillazos proveniente del otro lado se detuvo y fue reemplazado por pasos que se acercaban. El espadachín sabía que Saúl probablemente estaría un poco molesto. No le gustaba que lo interrumpieran mientras estaba en la fragua. Y luego estaba el hecho de que se iba. Zoro respiró hondo. Estaba casi triste por irse. Por mucho que se insultaran entre sí, el adolescente había llegado a respetar a Saúl y su personalidad brusca. Tenía aún más respeto por el trabajo del hombre. La puerta se abrió abruptamente. ¿Qué quieres, mocoso?, preguntó Saúl, impaciente, mientras la fragua bramaba en la habitación detrás de él. También podría arrancarle la curita. Me voy, viejo, dijo Zoro sin pestañear, esperando que el herrero explotara. Las palabras del espadachín tardaron un momento en registrarse, pero cuando lo hicieron, algo parecido a la tristeza cruzó el rostro de Saúl, si es que se le podía llamar así. El hombre rápidamente hizo a un lado la emoción y respondió. Ya era hora, estaba cansado de ver tu carita malcriada todos los días. Zoro se rió. Iba a extrañar al viejo. Bueno, no quería simplemente levantarme e irme después de todo el bien que has hecho por mí. Así que esto es un adiós, dijo. No tenía por qué ser algo enorme, nunca fueron así. Zoro se giró para irse pero fue detenido antes de que pudiera dar el primer paso. Espera ahí mismo. El espadachín se volvió en dirección a la puerta solo para escuchar pasos que se alejaban mientras Saúl regresaba al interior de la sala de la forja. Zoro observó a través de la puerta confundido mientras el hombre se acercaba a la pared y golpeaba un ladrillo que parecía ligeramente fuera de lugar. Un clic resonó en el espacio y una parte de la pared trasera se deslizó hacia un lado para revelar una caja negra de apariencia muy sencilla. Saúl colocó con cuidado su mano en el frente de la caja y comenzó a tirar. Resultó ser mucho más largo de lo que Zoro había pensado originalmente mientras el herrero continuó tirando hasta que finalmente apareció el final. Ahora descansando en las manos de Saúl había una caja larga del largo de una katana. El hombre lo miró con una mezcla de emociones que Zoro no pudo descifrar antes de golpear nuevamente el mismo ladrillo, el que había abierto el panel, y caminar de regreso hacia la puerta mientras se cerraba lentamente. El hombre no dijo nada mientras se detenía y le acercaba la caja a Zoro, con emociones encontradas aún claras en su rostro. ¿Qué diablos es esto?, preguntó Zoro confundido, dejando que Saúl colocara la caja en sus brazos. No esperaba recibir un regalo de despedida. El herrero se quedó mirando la caja por un largo momento antes de responder. Sandai Kitetsu. ¿Qué?, preguntó el espadachín aún más confundido. ¿Qué era un Sandai Kitetsu? Me prometí a mí mismo que nunca volvería a mirar esa espada. Y no lo haré, afirmó Saúl, en realidad me estaba preparando para enviarla al Ugetum pero, hizo una pausa y continuó mirando fijamente a la espada. Caja ahora en la mano de Zoro, solo toma la maldita cosa. Zoro miró críticamente la caja negra. Entonces, era una espada. No había nada muy especial en la caja en sí, pero no iba a decir que no a una espada gratis, especialmente si era la ofrenda de Saúl. El hombre conocía sus espadas. Fue a abrir la caja para ver la espada pero lo detuvieron. Aquí no. Todavía no quiero mirarlo. Hizo una pausa, ni cualquier otra cosa de ese maldito país. Dijo Saúl, con los ojos llenos de ira y tristeza. Una amiga mía murió con esa espada en sus manos.
Dijo que la protegería porque fue hecha por su jodido shogun. Escupió la palabra, con voz llena de virtol. Bueno, ese mismo shogun olvidé mencionar que la maldita cosa está maldita. Zoro miró la caja que sostenía con un ojo aún más crítico. Pensó que estaba sintiendo sed de sangre en alguna parte. Solo había sido necesaria la explicación de Saúl para darse cuenta de que venía de la caja. El espadachín tuvo que resistir el impulso de sonreír diabólicamente, ya que ciertamente no era el momento adecuado. Por otro lado, la espada había pertenecido a uno de los amigos de Saúl y, por su reacción, uno cercano. Una parte de Zoro no estaba interesada en tomar algo que fuera un recuerdo para otra persona, incluso si ese recuerdo no era necesariamente feliz. Sus pensamientos se dirigieron a Wado. Saúl, no sé si podré soportar esto. Dijo honestamente Zoro. En cierto modo, Sanda y Kitetsu era como Wado y Chimonji. Wado le recordó a Zoro a Kunia y Kitetsu le recordó a Saúl a su amiga, quienquiera que haya sido. Cállate mocoso. Si hubiera podido deshacerme de ella antes, lo habría hecho, pero es difícil encontrar a alguien que quiera comprar una espada maldita. Es un milagro que haya encontrado a alguien. El hombre hizo una pausa para pensar antes de continuar. Simplemente no podía tirarlo y nadie quería comprarlo, así que lo conservé todos estos años. Una parte de mí pensó que moriría con esa cosa todavía pegada en la pared. Zoro escuchó las palabras y quedó satisfecho con ellas, pero una cosa todavía lo molestaba. ¿Hay alguna razón por la que me estás dando una espada maldita? Preguntó. No iba a discutir tanto si el hombre realmente quería darle la espada con tantas ganas. Después de todo, lo necesitaba. Usa tus malditas orejas, mocoso. Solo dije que estaba esperando para deshacerme de ellas, respondió el herrero con una burla. También dijiste que estaba maldito y que la maldición mató a tu amigo. ¿Por qué darme esta espada en lugar de alguna otra katana? Cuestionó seriamente el espadachín. El hombre mayor hizo una pausa y le dio a Zoro una mirada de abajo hacia arriba, deteniéndose en sus ojos. Siempre había estado en su cabeza, fue la razón por la que dejó que el niño comenzara a trabajar en primer lugar, pero con una mirada más crítica en realidad era algo extraño. Si le quitamos ese ojo izquierdo, se parecería a él. Pensó para sí mismo, con nostalgia. Solo había conocido al hombre una vez, sin embargo, nunca lo olvidaría, su presencia había sido aterradora. El tuerto no estaba contento con que una de sus hijas trajera a casa a un extranjero desde su exilio autoimpuesto. Tampoco estaba muy interesado en dejar que ese extranjero se la llevara de nuevo. Solo tengo que sentir, dijo el hombre mayor mientras sus recuerdos se calmaban. El verdez suspiró. Sabía que no conseguiría mucho más si lo intentaba. Saúl siempre decía cosas así cuando no podía explicar algo. O simplemente no lo haría. Parecía que ahora tenía una espada nueva. Sanda y Kitetsu. Colocó la caja bajo su brazo y le devolvió la mirada a Saúl, dándole al hombre una rara sonrisa. Gracias, Saúl. Lo cuidaré bien. Vete de aquí, mocoso. Espero no volver a ver tu cara de malcriado, dijo el herrero, volviéndose para caminar de regreso a su forja. Zoro se rió del humor que podía escuchar en la voz del hombre. Lo mismo para ti, viejo, bromeó a cambio, girando en la dirección opuesta y caminando hacia la puerta principal de la tienda. Era hora de reunirse con Luffy y Nami y zarpar de la isla y del hombre que tanto le había enseñado. Cuídate. Dijo en voz baja. Saúl miró dentro de su fragua al escuchar las palabras del joven y no pudo evitar sonreír. Esa maldición no tenía ninguna posibilidad. Ronronó a Zoro. Tendría que estar atento al nombre en el futuro. Seguramente el niño estaría causando sensación en el mundo, junto a su capitán. El hombre miró hacia el techo y casi a través de él, hacia el cielo, sonriendo mientras las brasas giraban a su alrededor. Miremoslo juntos. Susurró al aire. Luffy, apúrate. Gritó Nami desde su lugar en el pequeño bote. ¿Y dónde diablos está Zoro? El chico del sombrero de paja apenas podía caminar debajo de los objetos que llevaba. Él, Zoro y Nami habían salido temprano a recolectar suministros para su viaje. Zoro había regresado a la tienda de Saúl en lugar de ir a los muelles con ellos, diciendo que todavía no había renunciado y se fue llevando todos los suministros a Nami y Luffy. No eran muchas cosas, sin embargo, el problema era que Luffy se había visto obligado a cargarlas todas. El mismo Luffy que aún no estaba completamente curado. Naamiri, pesa. Y estoy cansado. Gimió, arrastrando los pies a cada paso que daba. Oh, vamos, chico pervertido, deja de gemir. Está justo aquí, dijo, señalando el barco en el que estaba parada. Luffy necesitaba dejar de quejarse, no estaba tan lejos. Además, se lo merecía.
Luffy cojeó hasta el barco y casi se desploma en lugar de entrar en él. Afortunadamente, se recuperó antes de perder el equilibrio y logró llegar a salvo, dejando caer su carga tan pronto como pudo. Él gimió. Mucho mejor. El niño miró a Nami con un puchero. Eso fue muy malo, Nami. Bueno, anoche me hiciste enojar, así que te lo merecías. Respondió la niña sacándole la lengua al niño infantilmente. El adolescente del sombrero de paja no respondió, en cambio, se rió al recordar la ira en el rostro de Nami la noche anterior. La conversación terminó y caminó hacia la parte trasera del barco, buscando un buen lugar para tomar una siesta. Necesitaba dormir. Quería curarse para poder nadar de nuevo. Estar en el barco todo el tiempo sería aburrido. Además, fue un buen entrenamiento. Se acostó y se puso el sombrero de paja en la cara. Nami era la navegante, el resto del trabajo dependía de ella. Dicho navegante reunió todos los suministros que Luffy había traído en el barco y comenzó a ordenarlo todo. Tenían suficiente para 3 semanas, pero no deberían necesitarlo todo. Si la naranja tenía razón, y siempre la tuvo, la primera parada solo les tomaría alrededor de 2 semanas viajar si los vientos eran favorables. Eso les dejó con una semana extra. Miró al niño, que ahora dormía, en la parte trasera del barco. Es posible que apenas lo logremos, pensó para sí misma. Había visto a Luffy comer la noche anterior. ¿Dónde diablos está Zoro? Preguntó la chica sin preguntar a nadie en particular. Estaba lista para irse y parecía que Luffy también lo estaba. No me preguntes. Probablemente esté perdido en alguna parte, dijo Luffy debajo de su sombrero. Nami saltó, sorprendida. Ella había pensado que ya estaba dormido. Estoy aquí, dijo Zoro, acercándose al barco y mirando a Luffy. Le había tomado algo de tiempo, pero como le había dicho antes a su idiota futuro capitán, su dirección siempre lo llevaba a donde necesitaba ir. Entró en el barco, con la caja negra que Saúl le había dado guardada bajo el brazo. Sin perder el ritmo, la navegante Nami se hizo cargo. Muy bien, Zoro. Miró hacia arriba, cerrando los ojos, y sintió el aire. El viento está a punto de levantarse. Desármanos y despliega a la vela. Sus ojos se abrieron de golpe, rápido. Cuando las palabras salieron de su boca, el viento comenzó a levantarse tal como ella había dicho, casi como si lo hubiera dicho. Revisó su brújula y se aseguró de saber en qué dirección debían dirigirse, mientras Zoro rápidamente lo obligaba, dejaba su caja y hacía lo que la chica le ordenaba. Tan pronto como se completaron las 2 tareas, el barco comenzó a alejarse del puerto hacia su próximo destino. Gracias por toda la ayuda, Luffy, dijo Zoro, sarcásticamente, mirando la forma boca abajo del niño más joven. Al mirar a su futuro capitán, el verde comenzó a preguntarse qué había estado haciendo su amigo durante todo el tiempo que estuvieron en la isla. Había planeado preguntarle la noche anterior, pero se le olvidó con toda la charla sobre robar tesoros. El verde caminó de regreso a donde Luffy estaba acostado y se sentó a su lado, con la espalda contra la barandilla lateral. Entonces, ¿sabes que estuve con Saúl todo el tiempo que estuvimos aquí? ¿Qué estabas haciendo exactamente? Luffy se había vuelto más fuerte y tenía curiosidad porque había visto algunas cosas bastante locas esa noche. El espadachín recordó la imagen de la figura con sombrero de paja de su futuro capitán rodeada por la luna. Algunas cosas realmente locas. El chico de cabello negro miró por debajo de su sombrero. ¿Qué quieres decir? Estaba en el bosque. Esperar. Si Zoro hubiera estado en la cueva, ¿cómo pudo haber estado con Saúl todo el tiempo? Le había tomado una eternidad encontrar ese lugar. ¿Todo el tiempo? Preguntó Zoro con incredulidad. Sí, todo el tiempo. Estuve buscando la cueva de Forest Ui. Respondió Luffy. Ui te había dicho que sabía dónde estaba, así que simplemente la siguió por el bosque. Terminó siendo muy divertido, pero les llevó un mes entero. Esa cueva está como a un día de caminata desde la ciudad, dijo Zoro, sudando. Tiene razón, me tomó más tiempo encontrarlo, pero cuando te trajimos de regreso solo nos tomó alrededor de un día, dijo Nami desde su lugar en el piso, donde estaba clasificando suministros. Luffy miró entre los rostros inexpresivos de sus compañeros. ¿En serio? Preguntó. En realidad. En realidad. El ocupante más joven del barco se echó a reír por debajo de su sombrero. Las blancas deben haberle estado jugando una mala pasada. O eso o simplemente le gustaba pasar el rato. Tal vez incluso fuera algo más. Sin embargo, Luffy estaba bien con eso. Hizo una amiga genial y estuvo con ella durante un mes entero. Zoro miró a Luffy con curiosidad. ¿De qué te ríes? Mi amiga Uite me dijo que sabía dónde estaba la cueva, pero nos tomó un mes entero llegar allí.
Creo que me estaba jugando una mala pasada, respondió Luffy, riendo. ¿Quién es Uite? Preguntó Nami. Era un nombre de niña. Definitivamente no estaba interesada ni nada. Ella es un gran lobo blanco y es mi amiga. Luffy sonrió dentro de su sombrero, cerrando los ojos una vez más. Nami y Zoro miraron con incredulidad al chico. Tiene algunos cachorros también. Bueno, supongo que ya no son tan pequeños, dijo el pelinegro. Iba a extrañar a la manada pero siempre los recordaría. Quién sabe, tal vez incluso los volvería a ver. Después de que el shock inicial pasó, Zoro descubrió que en realidad no estaba tan sorprendido por las palabras de su futuro capitán, definitivamente era algo que Luffy haría. Entonces, ¿estuviste con lobos durante un mes entero? Luffy. El espadachín suspiró y se levantó para caminar de regreso a donde había colocado el regalo de Saúl, lejos de Luffy, que ahora roncaba, y se sentó junto a él cuando llegó. ¿Qué es eso? Cuestionó Nami, habiendo terminado de clasificar los suministros y asegurándose de que el rumbo fuera el correcto. Había visto la caja cuando él subió al barco y ahora sentía curiosidad. Un regalo de Saúl. Dijo, comenzando a levantar la tapa de la caja. La sed de sangre que había estado sintiendo ahora era más fuerte. Espeluznante, pensó Nami mientras veía al espadachín abrir la caja con una sonrisa un tanto diabólica. Ella miró más de cerca cuando él quitó la tapa de la caja y se burló cuando vio que era una espada. Simplemente le parecía cualquier otra espada y no le importaban las espadas, solo el dinero. El navegante se dio la vuelta, aburrido, y se dirigió a la parte delantera del barco para buscar un lugar para dibujar algunos mapas. Mientras Zoro miraba la caja que Saúl le había dado, Sandai Kitetsu le devolvió la mirada. El interior estaba forrado de terciopelo, cuyo color hacía juego con el exterior de la caja. Impresionada en el terciopelo había una espada aproximadamente del mismo tamaño que Wado Ichimonji. Descansaba en una funda cubierta con envolturas de color rojo intenso hasta la parte superior, donde descansaba una gorra dorada. En medio de los envoltorios, en corta sucesión, había dos cierres dorados que eran lo único que interrumpía el patrón de envoltorio. Las envolturas rojas de la funda continuaron cubriendo también la empuñadura, con un broche dorado descansando en el medio. La tsuba dorada opaca, con forma de cruz redondeada, separaba la empuñadura y la funda. Era la única otra cosa que interrumpía el patrón continuo de la espada. El último elemento a destacar fue otra gorra dorada que hacía juego con la de la funda, que cubría el pomo. El espadachín metió la mano en la caja, agarró la katana por la empuñadura e inmediatamente sintió cuán sedienta de sangre estaba su nueva espada. La sonrisa de Zoro se hizo más grande. Ni siquiera lo había dibujado todavía. El verdet agarró la vaina con la mano opuesta y desenvainó su nueva espada, cuyo filo plateado cantaba canciones de agradecimiento a quien la había liberado de su prisión. Miró su nueva arma brillando a la luz del sol, el negro extendiéndose desde su mune en un hermoso amón de fuego azul danzante. Los ojos de Zoro recorrieron el borde de Kitetsu. Saúl había dicho que no lo había tocado desde que lo recibió y, sin embargo, el espadachín podía decir que todavía estaba afilado. Además, la sed de sangre era más fuerte ahora que había desenvainado la espada. Sandai Kitetsu era luchador, ya podía decir que sería un niño problemático. El adolescente volvió a enfundar su nueva katana y la deslizó en su lugar junto a Wado Ichimonji. Él suspiró. Era lo más normal que se había sentido en más de un mes y todavía le faltaba uno. No podía esperar a encontrar otra espada, estaba emocionado de ver qué podía hacer con Santry y las cosas nuevas que había aprendido. El verdet miró hacia la parte delantera del barco y vio a Nami dibujando en un papel. No podía decir qué era lo que estaba dibujando. Fue a preguntar, pero justo antes de que las palabras salieran de su boca, se le escapó un bostezo. Parecía que estaba durmiendo una siesta. El espadachín apoyó la cabeza contra el borde del bote y no pasó mucho tiempo antes de que se quedara dormido, con una sonrisa en su rostro al pensar en su nueva espada y el hombre que se la había dado. El grupo había estado navegando durante una semana y Luffy finalmente se había recuperado completamente de sus lesiones un par de días antes. Digamos que no había salido mucho del agua desde entonces. Nami. Ven a nadar conmigo. Gritó Luffy desde el lado del barco. Se sentía tan bien por poder volver a nadar. ¡No! Gritó desde su lugar al timón del barco. Si se salía, Zoro de alguna manera encontraría una manera de desviarlos del rumbo, ella simplemente lo sabía. Luffy hizo un puchero mientras nadaba junto a la embarcación en movimiento, ¡qué malo! Nunca más querrás nadar conmigo.
Nami señaló a Zoro, quien actualmente estaba descansando en su lugar contra el borde del bote. Culpa a tu amigo y a su sentido de orientación. A la falta de él, resopló. Se había bajado del barco una vez para nadar con Luffy porque el calor había sido casi insoportable. Había sido relajante, durante unos 5 minutos. En el poco tiempo que estuvo en el agua, Zoro había logrado girar el bote en la dirección completamente opuesta. La navegante sacudió la cabeza solo de pensarlo. Las dos personas con las que viajaba eran unos verdaderos idiotas. Luffy se rió, su amigo Peliverde realmente era terrible con las direcciones, no es que fuera mucho mejor. Nadó hasta el lado del bote y se agarró al costado, levantándose para sentarse en el borde y girándose para mirar la forma dormida de Zoro. El pelinegro sonrió. No tendría a su amigo de otra manera. Luffy, no te metas en el bote mojado. No quiero que el resto de nuestros suministros se arruinen, dijo Nami, mirando su brújula. Seguían en buen camino y estaban haciendo buen tiempo. Ella miró sus suministros. Luffy seguía comiendo más de lo que debía, pero era obvio que al menos había reducido su consumo un poco. Después de todo, todavía quedaba comida. Nunca lo supo con Luffy, pero pensó que debería durarles hasta que llegaran a la siguiente isla. El adolescente con sombrero de paja se sentó cómodamente en el borde del bote, complaciendo las palabras de Nami y esperando secarse. Mientras miraba hacia el mar, no pudo evitar sentirse libre. Le encantaba navegar y ahora que tenía gente con quien navegar, le encantaba aún más. Luffy observó las olas chocar contra el costado del barco y sus pensamientos se dirigieron a su otro ocupante, actualmente consciente. Él quería que ella también fuera libre. Oye, Nami. Habló el chico, llamando la atención de la chica. Nami levantó la vista de su brújula y vio a Luffy mirándola intensamente. ¿Qué pasa, Luffy? Miró a la naranja sabiendo que necesitaba andar con cuidado con lo que quería preguntar. ¿Por qué odias tanto a los piratas? Nami se quedó congelada en su lugar. Ella no esperaba la pregunta. La niña frunció el ceño y apartó la mirada del pelinegro hacia el mar. No es asunto tuyo. Dijo en el aire frente a ella. Luffy miró la nuca y frunció el ceño. Parecía enojada pero estaba dolida, por alguna razón, él se dio cuenta. Oh, está bien, respondió antes de alejarse de ella y mirar hacia el horizonte. Él iba a arreglar lo que fuera que la estaba lastimando. Entonces ella podría convertirse en pirata con él. ¿Eso es todo? Preguntó Nami, ahora mirando con curiosidad la parte posterior de la cabeza de Luffy. El niño se giró y encaró a la niña, reemplazando su ceño fruncido con una suave sonrisa. Me lo dirás cuando te apetezca. Hasta entonces, no necesito saberlo. Una ligera capa de rojo subió a las mejillas de Nami, pero rápidamente se sacudió la sensación. Como si alguna vez le estuviera diciendo a Luffy por qué odiaba a los piratas, después de que le robaran todo a Matre Azure, dejaría a los dos niños lo más rápido que pudiera. No quería verse arrastrada a más locura en la que seguramente estarían envueltos. Como sea, respondió finalmente, sacando un poco de papel de una de las bolsas de suministros. Ya no quería pensar en chicos idiotas o piratas, solo quería dibujar mapas. Oh, sí. Exclamó Luffy, viendo a Nami tomar sus útiles de dibujo. Nunca pregunté dónde pararemos primero. ¿Puedes decirme? Preguntó esperanzado, ¿y cuánto falta para llegar allí? Nami miró su mapa de East Blue, si mi navegación es cierta, como siempre lo es, deberíamos llegar a la isla Gecko en poco menos de una semana. Dejó caer el mapa y volvió a dibujar el suyo. ¿Isla Gecko? ¿Por qué ese nombre le sonaba familiar? Luffy se encogió de hombros desde su posición en el borde del barco, probablemente lo descubriría en algún momento. Miró el agua bajo sus pies y sonrió. Podría secarse más tarde. Se paró en el borde del bote y gritó. Cannonball. Lanzándose de cabeza al océano. Nami levantó la vista de su mapa divertida. Por más molesto que pudiera ser Luffy, también era muy divertido estar con él. Supuso que podría haber gente peor con quien navegar. ¿Esa es la isla Gecko? Preguntó Zoro bajo la lluvia torrencial mientras los tres compañeros miraban hacia la pequeña isla a la que se acercaban. Sí, eso es todo. Prepárense para varar el barco. Necesitamos reabastecerse, gritó Nami, mirando los suministros que quedaban, mientras un trueno retumbaba de fondo. Mal. Apenas lo habían logrado. Parecía que traer comida extra para esa semana había sido la decisión correcta. De todos modos, cualquier cosa sustancial que quedara se habría arruinado con la tormenta. Suspiró mirando la lluvia que caía del cielo. Lo había visto venir hacía días, pero no había forma de evitarlo. Se dirigía directamente hacia donde se dirigían, la isla Gecko.
Parecía que probablemente pasarían un par de días antes de que amainara también. Luffy saltó desde su lugar junto a los demás ocupantes del barco. Vamos, Zoro. Rememos el resto del camino. Quiero llegar ya. Gritó el chico del sombrero de paja agarrando un remo. No le importaba mucho la lluvia. De hecho, le gustó un poco. El espadachín asintió y rápidamente agarró el otro remo. Se le había acabado el saque hacía un par de días y definitivamente necesitaba un poco más. La lluvia no lo hacía sentir mejor. Los dos remaron hasta que el barco comenzó a reducir la velocidad debido a que la arena rozaba su casco, indicando su llegada a su destino. Luffy saltó del bote y corrió hacia la playa, la lluvia lo azotó mientras aceleraba hacia la aventura. Quería ir a ver qué había en la isla. Todavía no podía quitarse de la cabeza que la isla Gecko le sonaba familiar y quería descubrir por qué. Espera, Luffy. Gritó Nami, secándose el agua de los ojos, primero tenemos que ir a buscar suministros, luego podrás explorar la isla a tu antojo. El adolescente del sombrero de paja hizo un puchero pero siguió la orden y se quedó quieto. Sus pies se hundieron en la arena mojada y la lluvia empapó su forma mientras esperaba que Zoro y Nami salieran del bote. De repente, una voz desde el acantilado arriba sonó hasta la playa, con un trueno retumbando dramáticamente de fondo. Quien se atreva a la isla del poderoso capitán Usopp, gran guerrero del mar. Gritó la voz. Si vienen aquí como piratas o bandidos, mi millón de hombres y yo los obligaremos a salir. Y eso es una promesa. Zoro y Nami se burlaron, caminando detrás de Luffy, y se preguntaron cómo alguien podía decirle una mentira tan descarada. ¿1 millón parece mucho? No. Gritó la naranja desde la playa hasta el acantilado. El capitán Usopp podría al menos haber hecho creíble la mentira. Luffy miró hacia el acantilado y vio a un chico de aspecto gracioso. Su tupido cabello negro estaba recogido en un pañuelo a cuadros de color verde oliva, y un par de gafas descansaban encima. Sus ojos estaban muy abiertos con una pequeña pupila negra que hacía que su característica más definitoria, su nariz, pareciera aún más larga, ya que sobresalía como la rama de un árbol y colgaba sobre sus labios prominentes. Sobre su piel bronceada sin camisa, el niño llevaba un mono marrón empapado junto con un par de botas verde oliva. Una faja blanca colgaba alrededor de su cintura y un fino brazalete a rayas azules barra blancas descansaba cómodamente alrededor de su antebrazo izquierdo. También en ese brazo izquierdo, había una mano sosteniendo una onda verde que había cargado con munición de la cartera amarilla que colgaba a su costado. El chico del acantilado palideció. Lo habían descubierto. Sin embargo, su sonrisa de confianza volvió rápidamente y volvió a gritar a los tres que estaban debajo de él. Tienen razón. En realidad son 2 millones. Nunca esperarían que él doblara su apuesta. Nami y Zoro negaron con la cabeza ante la mentira aún más obvia que el capitán Usopp había dicho y no respondieron, sin embargo, Luffy tuvo una reacción diferente. Los ojos del chico del sombrero de paja se abrieron como platos. Tengo un hijo de tu edad. Se llama Usopp. Luffy se rió desde su lugar en la arena. Era de lo único de lo que Usopp había hablado. Al parecer amaba mucho a su hijo. A Luffy también le agradaba, era divertido. Entonces, por eso este lugar sonaba tan familiar. Era la casa de Usopp. Quizás se uniría a la tripulación. Definitivamente se lo iba a preguntar más tarde. ¿Usopp es tu papá? Le gritó Luffy al niño que estaba parado en el acantilado de arriba. El chico de nariz larga quedó tan sorprendido por las palabras de Luffy que se resbaló en la roca mojada y perdió el equilibrio, cayendo del lado del acantilado en el que estaba parado. Gritó, su cuerpo voló por el aire y golpeó el suelo de cara. El chico de pelo tupido gimió, su nariz rota enterrada en la arena de abajo. Usopp lentamente sacó su rostro del suelo y gimió de dolor. Se tocó la nariz haciendo una mueca, eso va a estar un poco tierno, se dijo a sí mismo. Levantó la vista y observó cómo las 3 personas que habían aterrizado en su isla se acercaban, la lluvia caía a cántaros a su alrededor. ¿Estás bien? Preguntó Luffy, riendo. No pudo evitarlo, era demasiado divertido como para no reírse. El gran capitán Usopp no siente dolor. Exclamó con voz nasal, a través de su nariz rota. Los 3 obviamente se dieron cuenta de que estaba mintiendo por la forma en que hizo una mueca. Usopp miró al pelinegro frente a los otros 2, ¿dijiste el nombre de mi papá, lo conoces? Preguntó esperanzado. Nunca había conocido a nadie que conociera a su papá, además de su mamá. ¿Sí? Exclamó Luffy, él nunca se cayó sobre ti tampoco. Siempre fue Usopp esto y Usopp aquello, se rió. Recordar esos tiempos siempre fue divertido. No estás mintiendo, ¿verdad? Usopp esperaba contra toda esperanza que no fuera así. ¡No!
exclamó Luffy con una gran sonrisa. El adolescente de nariz larga no pudo evitar creer en esa sonrisa, además, la persona con la que hablaba parecía un terrible mentiroso. Casi lloró al escuchar las palabras que dijo el niño. Su padre realmente pensó en él. Sonrió para sí mismo. Razón de más para convertirte en un gran guerrero del mar. De todos modos, es un placer conocerte finalmente. Soy Luffy. Exclamó el adolescente con sombrero de paja con una gran sonrisa. Nami levantó la mano y saludó torpemente, Zoro hizo lo mismo. Ambos estaban empapados y ambos querían salir de la lluvia, más temprano que tarde. Con suerte, el mentiroso podría llevarlos a algún lugar seco. Nami. Zoro. Bueno, es un placer conocerlos. Mi nombre es Usopp. Se giró y abrió los brazos dramáticamente, con una amplia sonrisa en su rostro. El niño de nariz larga miró hacia la isla que siempre había sido su hogar y gritó. Bienvenido a la isla Gecko. Se ve mejor al sol, lo prometo. Sombrero de paja Luffy. El puño negro capítulo 10. Aguacero, un fanfic de One Piece. Capítulo 10. Aguacero. El grupo de adolescentes entró al edificio y salió de la lluvia, 3 de ellos con suspiros de alivio y uno con un puchero ligeramente decepcionado. Tom. Necesito una mesa para 4, dijo Usopp mientras sonaba el timbre sobre la puerta, indicando su llegada. El hombre llamado Tom miró al grupo que entraba al restaurante y suspiró. ¿Y por qué debería hacerlo? Nos despertaron a mi esposa y a mí 1 hora antes de lo habitual. Usopp le dedicó al hombre una gran sonrisa, tengo que asegurarme de que estén siempre alerta. Nunca se sabe cuándo podría haber piratas reales. Tom suspiró una vez más, no había manera de convencer a Usopp de que detuviera sus rondas matutinas. Está bien, puedes tomar esa mesa de allí, dijo señalando una mesa vacía en la esquina del edificio. Muchas gracias, Tom. Dijo Usopp, guiando al grupo hacia la esquina que el hombre había señalado, con el grupo de adolescentes sentados alrededor de la mesa. Carne. Quiero carne. Dijo Luffy, golpeando la mesa con su tenedor y cuchillo, ¿de dónde salieron esos? Nami sacudió la cabeza hacia el chico del sombrero de paja y se dirigió a Zoro. No voy a pagar por Luffy. Eso depende de ti, Zoro. Y mientras estás en eso, le disparó al espadachín un par de ojos de cachorrito, puedes pagar por mí también. Cómprate tu propia maldita comida, bruja. Solo quiero alcohol, dijo Zoro, sonriendo al ver cómo la súplica en su rostro se convertía en indignación, y Luffy, si me quedo sin dinero por tu culpa. Carne. 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 Gritó Luffy, sin darse cuenta de que el verdete incluso le estaba hablando. Te traeré algo de comida, Luffy, no te preocupes. Usopp apaciguó al chico hambriento. Se volvió hacia un camarero y ordenó para todos, el camarero le dijo que volvería en un rato con toda la comida y bebidas. Se giró y se dirigió a Luffy. Mientras esperamos, ¿puedes contarme más sobre mi papá? Nami y Zoro se acercaron. Tal vez escucharían cómo era Luffy cuando era niño. Claro. Exclamó Luffy, Shanks dijo que es el mejor francotirador del mundo. Incluso lo vi dispararle las alas a una mosca una vez. Ni siquiera la mató. ¿Shanks? Cuestionaron todos al unísono. ¿Sí? Shanks es el capitán de los piratas pelirrojos. Y Yasop es su francotirador. Dijo Luffy, riendo. Todo el mundo estaba haciendo muecas muy graciosas. El resto de los ocupantes se quedaron boquiabiertos ante el chico del sombrero de paja, eso Shanks. Mi papá, está en la tripulación, de un emperador del mar. Se cuestionó Usopp, incrédulo. Nami frunció el ceño, odiaba hablar de piratas. Y no había manera de que un pirata como Shanks el pelirrojo fuera amable como Luffy había dicho, no se había olvidado de eso. Era un emperador del mar, no había manera de que no hubiera hecho al menos algunas cosas terribles para obtener ese título. Entonces nos estamos diciendo, que el pelirrojo Shanks, un emperador del mar, se quedó en tu isla cuando eras niño. Preguntó Zoro. El espadachín pensó que era un milagro que Luffy estuviera vivo, era el tipo de persona que haría algo estúpido como burlarse del cabello del hombre y dejar que lo mataran. ¿Sí? Exclamó Luffy, se quedaron en la isla por un tiempo. Creo que como 1 año, tal vez un poco más. ¿Qué era un emperador del mar? Usopp se recostó en su silla para procesar la nueva información con una expresión de sorpresa en su rostro, pero se recuperó rápidamente y una sonrisa de confianza se apoderó de su rostro. Haga su pedido, dijo un camarero por encima del hombro del chico de nariz larga. Carne. Gritó Luffy de felicidad, mientras el camarero comenzaba a dejar caer los platos sobre la mesa. No perdió tiempo, ni siquiera esperaba que su primer plato estuviera completamente colocado antes de empezar a comerlo. Así que mi papá es el francotirador de los piratas pelirrojos.
No me sorprende ni un poco. Él es mi papá después de todo, sonriendo Usopp a través de su mentira. Por supuesto que se sorprenderá. ¿Quién no lo estaría después de descubrir que su padre no solo forma parte de la tripulación del emperador sino que también es el mejor francotirador del mundo? Usopp palideció solo de pensarlo. Había mucho que cumplir. Zoro y Nami se miraron con miradas escépticas. Esa no es muy buena mentira, dijo Nami, pellizcando un trozo de lechuga con su tenedor. Había pedido una ensalada. ¿What? Trabajó duro para lucir tan bien como ella. Miró a Luffy devorando su comida mientras la colocaban frente a él. Si comiera así probablemente ya sería del tamaño de una ballena y estaba demasiado orgullosa de su apariencia para que eso sucediera. Estoy con la bruja en esto, dijo Zoro, bebiendo de su segunda taza de sake, una taza vacía ya frente a él. No estoy mintiendo. Él realmente es mi papá. Razonó Usopp animadamente, mientras él también comía. Zoro y Nami se miraron el uno al otro. No es de lo que estábamos hablando, dijeron al unísono, ambos sudando. Usopp se sorprendió torpemente y decidió no responder, mirando su plato y llenándose la boca de comida. Lo habían descubierto otra vez. Esos dos eran inteligentes. La mesa quedó en silencio mientras todos los ocupantes se concentraban en su comida, cada uno comiendo a su propio ritmo. Usopp fue el primero en terminar, metiéndose rápidamente toda la comida en la boca, después de todo tenía más preguntas que hacer. Entonces, lo que escuché es que mi padre es un hombre increíble, le dijo Usopp al chico con sombrero de paja frente a él, me gustaría saber más sobre él si no te importa. Él dijo. Su respuesta fue el sonido de una boca engullendo lo más rápido que pudo. Luffy estaba concentrado en comer porque le encantaba comer. No había mucho que pudiera sacarlo de su concentración inducida por la comida, excepto su boca golpeando el fondo de su plato. Más. Tráeme más carne. Gritó Luffy al aire golpeando el plato contra la mesa con una sorprendente gentileza. Todavía necesitaba algo para comer. Por otra parte, ¿realmente lo hizo? Usopp se volvió hacia Zoro y Nami, ¿siempre es así? Cuestionó. Los dos no parecieron muy sorprendidos por la forma de comer de Luffy. De hecho, parecía que ambos lo encontraban divertido por las pequeñas sonrisas en sus rostros. Aunque el de Nami apenas era visible, todavía estaba allí, más o menos. Respondió Zoro simplemente. Realmente esperaba que Luffy redujera la velocidad. Si seguía al ritmo que estaba, el Verdet gimió y bebió el resto de su sake. Su estúpido futuro capitán definitivamente iba a dejarlo seco. Nami miró al chico que simplemente no podía entender. Parecía tan simple. Sencillo y tonto. Pero, el otro día en el barco, ¿por qué había preguntado eso? ¿Qué le importaba? Dijo que solo quería que seamos amigos, pero tenía que haber algo más que eso, ¿verdad? También estaba el hecho de que él le había salvado la vida. También Zoro, pero seguía llamándola bruja. Ella frunció el ceño para sí misma mirando al idiota de cabello verde a su lado, su mente regresando a Luffy. Dijo que quería ser un pirata e incluso después de eso, el pelinegro logró hacerla sonreír todo el tiempo. Nami ni siquiera pensó que él realmente lo estaba intentando, simplemente a veces no podía evitarlo. Cuando él le escuchó, había algo dentro de ella que solo quería devolverle la sonrisa. No era solo ella tampoco, también lo había visto con Zoro. Tenía la sensación de que era así para todos. Se frotó la frente y suspiró. Lo que dijo. Respondió ella. Carne. 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 Exclamó Luffy, golpeando una vez más con su cuchillo y tenedor la mesa. Zoro entrecerró los ojos hacia su futuro capitán, Luffy, si me haces correr de carne. 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 Interrumpió Luffy, sin importarle el Verdet en absoluto. Todavía tenía hambre. ¿Dónde estaba el camarero con el resto de su comida? Entonces Usopp, ¿hay algún lugar donde podamos abastecernos de suministros? Preguntó Nami, ignorando a los dos chicos a su lado. Necesitaban reabastecerse por completo para llegar a la siguiente isla, Luffy se había comido todo. Hablando de la siguiente isla, estaba un poco preocupada. No porque no podía permitirse suministros ni nada por el estilo, sino porque ella no sabía que si su pequeño velero podría contener todas las cosas que necesitaban. La siguiente isla a la que quería ir era un viaje de 5 semanas navegando directamente allí. No le gustaba la idea de tratar de caber tanto en su pequeña embarcación, lo estaban presionando cuando dejaron East Lodestone, tal vez. Sí, hay algunos lugares donde puedes conseguir suministros, te los puedo mostrar más tarde. Tom podría incluso venderte la comida que necesitas, dependiendo de cuánto, respondió Usopp a su pregunta.
Miró hacia un reloj en la pared y sus ojos se abrieron, iba a llegar tarde. Se levantó de su lugar en la mesa, lo siento chicos. No me di cuenta de lo tarde que se estaba haciendo. Me tengo que ir, un amigo me está esperando. El momento fue perfecto cuando Luffy terminó lo último de su comida. Acababa de escuchar la palabra amigo. Amigo. ¿Quién es amigo? Quiero conocerlos, gritó el chico del sombrero de paja mientras se levantaba de la silla, su estómago hacía casi imposible caminar. Usopp quedó helado en la puerta. Ahora que lo pensaba, tal vez ver gente nueva sería bueno para Kaya. Se volvió hacia el niño tambaleante, ¿estás seguro? Señaló por la ventana junto a la puerta. Es bastante desagradable ahí afuera, dijo, aunque estoy seguro de que a ella le gustaría conocer gente nueva. Vamos. Gritó Luffy, saltando arriba y abajo y haciendo que su estómago temblara. Corrió hacia la puerta principal tan rápido como su gordo cuerpo se lo permitió y se giró para ver si sus amigos lo seguían. Ellos eran. Él suena ante eso. ¿Viven en la mansión que vi antes de llegar aquí? Preguntó Nami en dirección a Usopp mientras caminaba hacia un Luffy que tambaleaba, con Zoro siguiendo sus pasos. Tal vez tendrían uno. Sí, de hecho. Buena suposición. Se llama Kaya. Dijo Usopp alegremente. El rostro de Nami adquirió una expresión de suficiencia, ¿es ella tu novia? Usopp tropezó cuando estaba a punto de abrir la puerta, ¿novia? Furiosamente estrechó sus manos frente a él. Por supuesto que no. Se recuperó. No es nada de eso, solo somos amigos y a veces salimos. Dijo el chico de nariz larga. Ahora que lo pensaba en realidad iba allí todos los días. Nami y Zoro se miraron. ¿Verdad? Bien, bien, sigamos adelante y acabemos con esto de una vez, dijo Nami señalando la puerta. Usopp exhaló un suspiro de alivio y una vez más giró hacia la salida, abriéndola y dejando que el sonido de la lluvia ensordecedora invadiera el espacio. Es hora de ir a ver a Kaya. Está bien. No es una caminata tan larga pero tampoco tan pequeña, así que prepárate para mojarte. ¿Le dices ese tipo de cosas a Kaya? Preguntó Zoro, con una sonrisa en su rostro. Las palabras golpearon la espalda del joven mientras salía corriendo del restaurante, un rubor rojo ardiente consumía sus mejillas. Capitán. Usopp entrecerró los ojos bajo la lluvia torrencial. La voz sonaba como la de Cebolla. Capitán, ¿dónde estás? Cebolla, eres tú. Gritó Usopp en dirección a la voz. Luffy se rió. Cebolla era un nombre gracioso. Miró hacia la voz y notó que un niño pequeño se acercaba al grupo. Tenía el pelo castaño, corto y liso, con un mechón que sobresalía en la parte superior, lo que hacía que su cabeza pareciera una especie de cebolla. Sobre sus diminutos ojos negros, llevaba gafas cuadradas y en su cuerpo llevaba una camisa amarilla con una chaqueta azul encima. Sus cejas también eran divertidas, inclinándose hacia adentro y creando una U sobre sus gafas. También vestía una faja de color amarillo oscuro, pantalones de color marrón oscuro y zapatos negros con hebillas grises en la parte superior e inferior. Todo estaba empapado por la lluvia, pero Luffy pensó que era gracioso que su cabello aún lograra mantenerse levantado. Realmente parecía una cebolla. Capitán. Gritó Cebolla, corriendo hacia el adolescente de nariz larga. Cebolla. Pensé que les había dicho que se quedarán en casa hoy, le dijo Usopp a su subordinado. El niño disminuyó la velocidad y todo el grupo se detuvo cuando respondió. Pero se suponía que hoy me darías lecciones de francotirador, capitán. Hizo un puchero, parecía un poco ridículo bajo la lluvia torrencial. Usopp podría haber jurado que le dijo a Onion que lo harían en un día en que no estaba lloviendo, se lo había inventado también. Hoy no podemos cebollar, solo mira el clima, dijo señalando el cielo mientras el agua golpeaba la tierra a su alrededor. Cebolla hizo un puchero ante las palabras de su capitán, pero dijiste. Escucha, chico. Lárgate. Estoy mojada y ya no quiero estarlo más. Interrumpió Nami al lado de Usopp, mirando hacia el cielo. La tormenta fue realmente algo. Miró su camisa, había elegido el día equivocado para vestirse de blanco. Hacía mucho tiempo que el agua había hecho visible su sujetador a través de la tela. El blanco y el agua simplemente no se mezclaban al final del día. Un geyser de sangre salió disparado de la nariz de Cebolla y se sonrojó tanto que la lluvia comenzó a humear a su alrededor. Nunca antes había visto algo así. ¿Acababa de convertirse en hombre? El niño rápidamente se dio la vuelta y corrió de regreso a su casa. No creía que pudiera soportar más la presencia de esa chica, podría recibir lecciones de su capitán más tarde. Miró la sangre que empapaba su cuello y palideció. Quizás aún no estaba preparado para ver cosas así. Luffy y Zoro se echaron a reír ante la reacción del chico.
Usopp observa con curiosidad la forma de su subordinado retirarse bajo la lluvia. ¿Qué había hecho que el niño huyera? Se volvió hacia Nami e inmediatamente se volvió, el vapor comenzó a salir de su cuerpo. Ahora tenía sentido. Muy bien, vayamos a casa de Kaya, dijo, con las mejillas rojas como una cereza. Los cuatro llegaron a la puerta de la mansión completamente empapados hasta los huesos. Muy bien chicos, esto es todo. Tenemos que escalar estos muros para llegar a Kaya, dijo, señalando el muro en cuestión. ¿Por qué no cruzamos la puerta principal y tocamos la puerta como gente normal? Preguntó Nami con la mirada perdida. Estaba mojada y solo quería secarse. Ni siquiera hacía tanto frío, en realidad se sentía bastante bien. Después de todo, era una tormenta de verano. Estoy con la bruja, dijo Zoro detrás de ella. Se giró y miró al sonriente espadachín a través de la lluvia torrencial. Usopp sonoro torpemente, bueno, ya ves. Chicos. Vamos. Veo una chica a través de esta ventana. Ese es su amigo, ¿verdad Usopp? Llegó la voz de Luffy desde arriba de ellos. Los tres miraron de dónde habían venido las palabras y se quedaron boquiabiertos. Cuando había trepado a un árbol. Y cuando perdió toda esa grasa, el chico del sombrero de paja se rió desde su posición en la rama y se volvió hacia la ventana. Quería conocer al amigo de Usopp. ¿Cómo podría él llamar su atención? Parecía estar estudiando algo en una mesa y Luffy no tenía nada que tirarle para hacerla girar hacia la ventana. Luffy. Espéranos. Gritó Usopp, comenzando a trepar al árbol. Nami suspiró para sí misma, Zoro hizo más o menos lo mismo, antes de seguir al chico de nariz larga, con el espadachín pisándole los talones. ¿Por qué las cosas no podrían ser sencillas por una vez? Lo suficientemente rápido como para que el chico del sombrero de paja no hubiera hecho nada imprudente, los tres subieron al árbol. No fue fácil. La corteza estaba resbaladiza por la lluvia torrencial y todos casi se habían caído al menos una vez. Usopp se deslizó junto a Luffy hasta la rama que colgaba sobre la pared y sacó su honda, disparando rápidamente una pequeña piedra a la ventana. Zoro y Nami no eran los únicos que querían secarse. Realmente esperaba que ella los dejara entrar. Una piedra hizo un sonido sordo contra el cristal de la ventana, apenas audible por encima del sonido de la lluvia golpeándola, y la chica que estaba sentada en la mesa del interior se giró con curiosidad. Seguramente Usopp no habría venido hoy, afuera estaba lloviendo a cántaros. Se levantó de sus estudios y fue a ver mejor la lluvia que caía afuera, necesitaba un descanso de todos los modos. Se acercó a la ventana y abrió mucho los ojos. Usopp estaba ahí afuera. Con otras 3 personas nada menos. Abrió rápidamente la ventana, cuyo alféizar ya se estaba mojando con la lluvia torrencial. Usopp. ¿Qué estás haciendo aquí? Afuera está lloviendo a cántaros. Exclamó. Miró detrás de su amigo y examinó a la gente que lo rodeaba. Una tenía cabello negro y un sombrero de paja, y lucía una sonrisa que la hacía querer devolverle la sonrisa. El siguiente tenía cabello verde y 3 aretes dorados colgando de su oreja izquierda, 2 espadas metidas en un calentador de vientre. La última era una hermosa chica con el pelo corto de color naranja hasta los hombros y un busto bastante prodigioso, si ella misma lo decía. Miró su propio pecho y frunció el ceño, antes de mirar a su amiga y sonreír. No tenía sentido pensar en cosas que no podía controlar. Ella se sonrojó levemente, no pensó que a él le importaría. Vinimos a pasar el rato. Dijo Usopp desde su posición en la rama del árbol. Miró hacia la lluvia que lo empapaba y se rió torpemente. Luffy saludó emocionado a la chica en la ventana, sentada en cruz mientras se balanceaba en la rama del árbol. Hola, soy Luffy. Miró a los otros 2. Soy Nami. Gritó la naranja, bajo la lluvia. Zoro, dijo el espadachín de pelo verde desde la parte trasera del grupo. Kaya les disparó. Bueno, es un placer conocerlos a todos. Si son amigos de Usopp, entonces también son amigos míos. Miró dentro, hacia la puerta de su habitación. A Claadore probablemente no le agradaría la idea, pero no podía simplemente dejarlos empaparse bajo la lluvia. Se volvió hacia Usopp y sus amigos. ¿Les gustaría entrar? No puede ser cómodo estar así bajo la lluvia. Luffy inmediatamente se levantó de su lugar en la rama y saltó hábilmente al alféizar de la ventana, sonriendo y acercando su rostro al de Kaya, mientras ella gritaba y saltaba hacia atrás. Muchas gracias. Dijo el chico mojado entrando por la ventana. Perdón si te asusté. No tengo miedo, dijo Kaya con una ligera risa, solo estoy asustada. Ella se sonorizó mientras el resto de los adolescentes entraban por la ventana. Necesitaban toallas. Quédate aquí mientras voy a buscar algunas toallas.
Y Nami, puede que tenga algo que te quede bien por aquí en alguna parte. Pero claro, miró del pecho de Nami al suyo. Tal vez no, se rió. ¿Qué iba a hacer por ella estar celosa? También podría reírse de ello. Sí. Las tetas de Nami son un poco grandes y las tuyas son un poco pequeñas, dijo Luffy, mirando objetivamente entre sus pechos. Nami se sonrojó, golpeando su puño en la parte superior de la cabeza de Luffy. Idiota. No puedes decir cosas así. Se volvió hacia Kaya, un ligero sonrojo todavía adornaba sus mejillas. Lo siento por él. A veces no piensa antes de hablar, dijo señalando al chico con sombrero de paja que ahora lucía un gran hematoma en la cabeza. Kaya rió con una risa angelical. Estos amigos de Usopp realmente eran algo. Está bien, hizo una pausa dejando que su risa se apagara antes de girarse hacia la puerta. Déjenme traerles algunas toallas del baño. Y Nami, siéntanse libres de buscar en el armario algo que les quede bien, dijo la chica de cabello rubio mientras salía por la puerta. Los cuatro gritaron su agradecimiento. Luffy estaba un poco dolido. Este lugar es bastante agradable, dijo Nami, caminando hacia el armario. Tenía muchas ganas de quitarse la ropa mojada. Zoro miró alrededor de la habitación. La bruja no se equivocó. La habitación en la que estaban era enorme y estaba muy bien decorada. En medio del espacio había una cama con dosel y varias cómodas y cajones, así como armarios, estaban repartidos por toda la habitación. La boca de Nami salivaba al pensar en cuánto podría vender algunos de los artículos en la habitación, pero rápidamente descartó la sensación. No iba a robarle a una chica que simplemente intentaba vivir su vida. Nami en realidad estaba un poco celosa. Kaya tuvo que estar aquí mientras tenía que trabajar como esclava para Arlong. Ella frunció el ceño para sí misma mirando a través de la ropa de la chica de cabello rubio. Esa cama se ve tan cómoda. Gritó Luffy, corriendo para saltar sobre el mueble. De repente, dos figuras lo derribaron al suelo por detrás. Zoro y Usopp habían visto lo que iba a hacer el chico del sombrero de paja, y de ninguna manera iban a permitir que sucediera. ¡Idiota! Gritó Zoro levantándose del suelo. Vas a empapar la cama si haces eso. No querrás que Kaya nos patee bajo la lluvia, ¿verdad? Lo que dijo. Declaró Usopp, levantándose para pararse junto a Zoro. En ese momento, la puerta se abrió y Kaya volvió a entrar con un montón de toallas. Miró al chico en el suelo y a los dos que estaban junto a él y sonriendo. Aquí tenéis. Dijo, acercándose y entregándoles una toalla a cada uno de los niños. Todos le agradecieron y comenzaron a secarse mientras ella les permitía reanudar su conversación, girándose para caminar hacia su armario donde Nami estaba mirando entre su ropa. ¿Encontraste algo? Le preguntó a la chica de cabello naranja. Nami agarró una camiseta blanca con la palabra doctor escrita y un par de pantalones cortos de dormir a rayas. Los pantalones cortos estarían bien, pero la camisa podría terminar pareciéndose más a un top corto. Se encogió de hombros antes de volverse hacia la chica que le había hablado. Creo que esto estará bien, dijo, sosteniendo las dos prendas de vestir. ¿Hay algún lugar donde pueda cambiarme? La chica de cabello rubio llamó la atención y señaló un rincón de la habitación donde había un biombo opaco. Puedes cambiarte allí. Me aseguraré de que ninguno de los chicos intentará echar un vistazo, dijo riéndose. Nami miró a los chicos en cuestión, conversando entre ellos mientras se secaban. Honestamente, ni siquiera creo que tengas que preocuparte por eso, dijo acercándose al biombo. Luffy ni siquiera me miró mientras estábamos desnudos juntos, dijo caminando detrás de la pantalla. Estaba bastante seguro de que Zoro tampoco tenía mucho interés en mirar. Usopp, a él probablemente no le importaría echar un vistazo, pero ella pensó que podría tener el ojo puesto en otra persona. Kaya jadeó cuando salió vapor de sus oídos. Esos dos ya habían estado desnudos juntos. Nami se rió detrás del divisor al escuchar la reacción de Kaya. Realmente no es así. Le pedí que no mirara y no lo hizo. Así de simple. El rostro de Kaya se sonrojó intensamente mientras hacía su siguiente pregunta, en voz baja para que los niños no pudieran oírla. ¿Lo viste? Se tapó los ojos con las manos. La niña se sentía avergonzada con solo hacer la pregunta, pero tenía curiosidad. No pude evitarlo. Era la primera vez que podía hablar con otra niña de su edad. El rostro de Nami se sonrojó de un rojo brillante. Gracias a Dios ella estaba detrás del divisor. No, claro que no. Mintió. Estaba demasiado avergonzada para admitir que sí. Simplemente haría que todos los comentarios de Luffy parecieran más reales. Ella no era una maldita mirona. Kaya pensó que podía oír una mentira en esa voz.
Se sonrojó aún más mientras miraba a Luffy, luego a Usopp, girando la cabeza lo más rápido posible. De repente encontré sus manos muy interesantes. Oh, está bien, dijo, perdón por preguntar. No quise hacerte sentir incómodo ni nada de eso. La naranja salió de detrás del biombo con su nuevo traje, el viejo colgando sobre el borde del divisor. Está bien, de todos los modos no importa, dijo, sin sonrojarse por completo de sus mejillas. Ella no dejaría que Luffy la viera así, él nunca lo dejaría pasar. Su camisa casi llegaba a la cintura de sus pantalones cortos, pero aún mostraba un pico de abdomen, y sus pantalones cortos a rayas estaban cortos, mostrando una buena cantidad de pierna. Gracias, calla. No sabes lo bien que se siente esto. Exclamó Nami, suspirando en el aire y caminando hacia la chica de cabello rubio. Kaya rápidamente borró de su mente los pensamientos de hombres desnudos y le escuchó a la chica. Me alegra que te gusten, dijo ella a cambio, haciendo un ligero puchero. Esa camisa le quedaba grande. Nami se sentó en una mesa que tenía una multitud de libros abiertos. Los miraron y vio que todos trataban de medicina. ¿Estás estudiando para ser médico?, preguntó la pelinaranja. Kaya caminó hacia la mesa y se sentó frente a Nami, tomando uno de los horripilantes textos antes de responder. Sí, quiero ser médico, dijo, sonriendo al libro. ¿Te importa si te pregunto por qué? Cuestionó Nami, sus ojos enfatizando la habitación a su alrededor. Quiero decir, por lo que parece, estás bastante bien. Kaya suspiró y dejó suavemente su libro. Tienes razón, no necesito el dinero. Solo quiero ayudar a la gente, sonriendo para sí misma, como mis padres. ¿Tus padres también son médicos?, preguntó la pelinaranja. No, en realidad eran comerciantes. Sonriendo con tristeza, fallecieron hace 2 años cuando su barco se hundió en el mar. Los extrañaba mucho y siempre los extrañaría. Al menos todavía tenía a Gladore y Merry. Nami jadeó. Calla, lo siento mucho, no lo sabía. Está bien, Nami. He tenido tiempo para procesarlo. Todavía duele y creo que siempre lo hará, pero se ha vuelto más fácil con los años. Su sonrisa se iluminó. Sé que siempre están conmigo. Señaló su cabeza y luego su corazón. Siempre los mantendré aquí porque nadie está realmente muerto hasta que sea olvidado. Nami apartó la cabeza de la niña cuando sintió que las lágrimas subían a sus ojos. Esas palabras la tocaron demasiado cerca, pero la hicieron sonreír al mismo tiempo. Mamá, pensó para sí misma sosteniendo sus manos sobre su corazón. Miró hacia Kaya, secándose las lágrimas de sus mejillas. Gracias, Kaya, esas fueron unas palabras realmente bonitas. Los ojos de la rubia se abrieron como platos. No había estado intentando hacer llorar a la otra chica. No quise molestarte, Nami, y yo disculpo. No me molestaste, interrumpió Nami, sonriendo suavemente, solo me hiciste pensar en mi mamá. Kaya rápidamente sumó 2 y 2. Lamento tu pérdida, Nami. Dijo extendiendo la mano para colocar una mano sobre la de la chica de cabello naranja. La naranja le envió una mirada agradecida. Gracias, pero han pasado 7 años. No hay necesidad de que te arrepientas. Kaya le tranquilizó suavemente. Bueno, lo soy. Lamento que alguna vez hayas tenido que perder a alguien cercano a ti. No le desearía ese dolor ni a mi peor enemigo. Los ojos de Nami se abrieron como platos. No sabía si alguna vez en su vida había hablado con alguien tan genuinamente amable. Kaya apenas la conocía, pero Nami se dio cuenta de que había hablado en serio. Gracias, Kaya. ¿Realmente sabes cómo tratar a un invitado, dijo la chica, riendo, en un intento de pasar a temas más ligeros. Suficientes revelaciones por un día. Hablando de invitados, afuera está oscureciendo y me resisto a que ustedes 4 regresen caminando a la ciudad con este clima, dijo Kaya, captando la sutil indirecta de la chica. Creo que me gustaría que todos ustedes pasarían la noche aquí esta noche. Nami le sonrió a la chica. Era perfecto, ahora no tendrían que pagar posada. Creo que todos lo apreciaríamos mucho, Kaya. Pero no sientas que tienes que hacerlo, se comprometió la naranja. Tonterías. Hizo una pausa, frunciendo ligeramente el ceño. El único problema sería Gladore. Ella sacudió su cabeza. Ella era la dueña de la mansión y él era mayordomo. De ninguna manera iba a dejar que él le impidiera tener su primera fiesta de pijamas. Me aseguraré de que los niños tengan una habitación donde quedarse y que tú y yo podamos quedarnos aquí. Parece que ya lo tienes resuelto, se rió Nami. No iba a decir que no si la chica deseaba tanto que se quedaran. Kaya se levantó de su silla. Sí, quiero. Se giró hacia los chicos para darles la noticia de su estancia, pero fue interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose.
Kaya se giró en dirección a la puerta y abrió mucho los ojos cuando vio quién la había abierto. ¿Y qué tendremos aquí? Me pregunto.